Ya hicimos historia, vamos a hacer dos cosas. Vamos a arrancar primero con la parte lingüística de la ciencia. Y la segunda parte, esta parte lingüística tendremos 3 clases, a lo sumo 4. Y después vendrá la parte epistemológica, propiamente dicho. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Les va a servir a ustedes para comprender, por lo menos tener una punta del ovillo, cómo uno debe encarar cuando tengan que enseñar algún tema. Y no hacer las barbaridades, zafarranchos, burradas que veo continuamente con estas cosas. Y me dan ganas de llorar y quedarme ya no adentro de mi casa, sino ni pisar el estudio. Entonces les voy a contar un poco lo que quiero que hagan. Yo igualmente en la parte de historia muchas cosas les adelanté, pero cuando vean algunas cosas de las cosas que están acostumbrados a escuchar y vean cómo realmente son, porque vamos a poner muchos ejemplos, tengo muchísimos ejemplos, yo sé que les gustan los ejemplos, muchísimos ejemplos interesantísimos de burradas que se dicen, que se acotan, que se toman como algo natural. Vieron que en la Argentina es muy común todo eso, considerar algo bueno algo que es malo en realidad. O idolatrar cosas que son inútiles o inservibles. La gente, el argentino es muy propenso a todo eso. Es como le dice Lisa a Homero, ¿viste? Le dice, papá, ten cuidado, tú eres muy influenciable. Entonces, el Ah, argentino es muy influenciable. Entonces hay que sí, o tener naturaliza cuidado. demasiado rápido las cosas. Las malas principalmente, nunca Sí, las sí, buenas, nunca las cosas sí. buenas, las que te hacen bien, todas las cosas malas generalmente, y en la educación llevamos casi 3 décadas de burradas en esto. Eh, yo me gustaría que cuando terminemos este cuatrimestre que tenemos que hacer de epistemología, me gustaría que me dijeran, tenía razón cuando arrancó, y he podido ver por lo menos algo en lo que voy a poder hacer hincapié y voy a poder enseñar. Esto no quiere decir que hay que saber mucho, mucho sobre algo en esta materia, sino hay que tener cuidado con lo que ya está, que es bastante y bastante malo. ¿Se entiende lo que digo? Hay muchas cosas que son muy malas y que ante la duda es preferible no decir nada. Yo siempre digo lo mismo, si no hay nada bueno para decir es mejor no decir nada. ¿Está? Esto va a ser bueno para que ustedes puedan reflexionar. Quiero que sea un curso de reflexión, no solamente de aprender los conceptos que hay que tener en cuenta, sino de un curso de reflexión sobre los casos, los ejemplos que da esto. Tengo muchas clases grabadas, pero de epistemología de la matemática. Y voy a dar una punta del ovillo, porque me van a ver a mí diciendo todo el diagnóstico pésimo de todo lo que se hace. Y me van a decir, bueno, pero usted habla mal de todo, pero no propone ninguna solución. Lo cual es como uno le dice al político de campaña, vive hablando mal del otro, pero no propone cómo resolverlo el problema. ¿Vieron? Eso es muy de político de campaña. Bueno, yo no solamente les voy a hablar mal, les voy a hablar peste de las cosas, sino que les voy a proponer la solución. Les voy a decir dónde está la solución. La solución no a mi criterio, la solución a criterio de un gran grupo de gente que están en el mundo, que por supuesto son el 1,0%, 0,1%, de que piensan todo lo contrario a lo que se hace. Son contados, son muy pocos. Les voy a dar 2 datos. Les voy a hablar de una sueca que propuso una solución en Europa y esa solución la compró el gobierno de Cataluña, de España. ¿Escuchan ese ruido? ¿Lo escuchan? ¿La puerta? Sí. ¿Saben quién es que está Sí. golpeando? Gary. Gary. Está golpeando la puerta. ¿Vieron cómo golpea? Como si fuera una persona golpea. No me va a dejar de joder hoy. Pues no lo veo con ganas de... Quiere que yo vaya a dormir con él un rato ahí. Porque yo voy a leer y él se viene a dormir a los pies. Eso es lo que quiere. Pero yo hoy no puedo. Tengo que estar con ustedes. Y él no lo entiende. Es como los políticos, igual.
¿viste? Pero en el gasto es comprensible. Los políticos no. Les decía, hay una sueca, que después les voy a dar bien los datos para que la busquen. Tengo los videos yo grabados, con muchas entrevistas. Puede ser que ya no. Creo que les pasé algún dato. Les voy a decir qué video. Tengo a Einger Envist. Sí. Les voy a pasar los datos. No sé si la vieron. Yo estuve chusmeando cuando lo dijo antes. Y sí, es muy... Primero que es muy firme con lo que él piensa y la verdad que va en contra de todo lo que se hace hoy. Muy bien. Uy, no sé. ¿Puede ser que se haya cortado el sonido? El audio se cortó, sí. ¿Ahora? Ay, pensé que era ya. Ahí está. Ahora, ahí está. Sí. Ahí me apareció, sí, se me había cortado el audio. Esta sueca da la punta del ovillo, pero no es lo único. Ella fue contratada por el gobierno de Cataluña y los catalanes, al contrario de lo que decía el gobierno de Madrid, que no le dieron bolilla, la contrataron y cambiaron todo el sistema educativo con ella. Y ella fue la coordinadora de ese cambio. Pero un cambio para volver hacia atrás, a lo que se hacía antes. ¿Está? A tener en cuenta. Ya después vamos a hablar un poco de lo que dice esta mujer y cómo esto está relacionado con las cuestiones epistemológicas de la ciencia. O sea, al final del curso quiero que esto tenga una orientación para que usted tenga una utilidad para usted del curso. ¿Se entiende la idea? El objetivo final sería ese, comprender bien los conceptos para después no hacer las macanas y las cacatas que se dicen por ahí. ¿Está? Hay mucha basura dando vuelta, principalmente francesa y española, que es de donde provino todas estas corrientes. Yo ya después les voy a contar un poco la historia de estas corrientes raras que andan dando vuelta, que son todas pavadas, son todas un montón de gente que se puso a escribir y tinta, por no decir la otra palabra, y no decir nada, habla mucho y al final no dice nada. Así que de eso vamos a charlarlo. Lo vamos a explicar con detalle. Eso por un lado. Pero hoy vamos a arrancar con algo básico que nos va a permitir empezar a caminar todo este trayecto. La primera parte que vamos a ver de la materia hoy, que es la primera tanda, vamos a arrancar, tiene que ver con el lenguaje de la ciencia. Pero para hablar del lenguaje de la ciencia, voy a empezar con un criterio que a mucha gente no le gusta. Ustedes tienen la particularidad, por ejemplo, muchas veces de decirle a la gente, este tipo que tengo acá sabe mucho, pero no me sabe enseñar, no sabe explicar bien los temas, ¿no? O sea, es un tipo que sabe, pero no sabe enseñar. ¿Está bien? Hay muchos de eso, me dicen. Sí. Mirá, Mónica, me hace así con la cabeza. No tiene la paciencia. A ver, vos podés... Hay gente que ni escucha directamente. Hay gente que no escucha, que no mira lo que el otro le manda, las preguntas. Por ejemplo, hoy hubo un montón de preguntas en el curso de física teórica. ¿Cuántos problemas hicimos? No. Medio. ¿No? ¿No? ¿Cuántas preguntas hubo de que entramos? Mónica me exprimió al máximo. Todo tipo. ¿No? Yamila, todos, Juan, todos preguntaron. Preguntaron cosas muy interesantes. ¿Qué tuve que hacer yo primero? Escuchar lo que me preguntan para poder responder. Y después tener ganas de responder. Pero también para poder responder, aparte de escuchar y tener ganas, ¿qué tengo que tener? Conocimiento. Tengo que tener conocimiento, si no, no les puedo responder. Aunque tenga ganas, que tenga lo otro, tener buena onda, es que decirlo, tengo que tener conocimiento. Ahora, una persona que saber cómo explicarlo, cómo explicárselo al otro. Tener ganas quiere decir eso. Claro, sí. Porque hay un detalle. Una ciencia, la física, hablemos de la física, no de cualquiera, sino de la física, en primer lugar, toda ciencia es un lenguaje. Es una lengua. Entonces, si toda ciencia es una lengua, ¿para qué sirve una lengua? Para establecer un diálogo. Muy bien. Para comunicarnos.
Entonces, la persona que dice, esta persona sabe la lengua y habla la lengua, y yo no la entiendo, ¿qué quiere decir eso? Claro, ahí no se está dando la situación dialéctica, que es fundamental Entonces, en la enseñanza, ¿no? exacto, no se da lo que no se da es la traducción. Tal cual. Porque enseñar es traducir de una lengua que uno tiene, que conoce, que la tenemos en común, a una nueva lengua que tiene uno y el otro no. Si yo no sé inglés, y vos sabés inglés, y me decís, yo te voy a enseñar inglés, tenemos que hablar para que vos me puedas enseñar una lengua en común primero. Claro. ¿Está bien? Si no hablamos una lengua en común no nos vamos a entender nunca, porque yo voy a decir cualquier cosa y vos vas a decir otra cualquier cosa y no va a pasar nada. Y en ese sustrato es donde hay un problema enorme hoy. Hoy o desde hace 50 años a esta parte. Siempre fue el mismo problema. Ni siquiera hace más de 50 años. Pero posiblemente en el primer cuatrimestre usted nos mostraba los libros de secundaria que ¿se acuerdan? estaban en los colegios. Bueno, eso hoy sería ininteligible, inclusive para terciario o incluso en los primeros años de universitarios, esos libros de secundario pasarían a ser casi una piedra roseta, o sea, nada. Exacto. Tal cual. Déjenme abrirle a Gary que está gritando. Discúlpame, Andrés, porque si no, no me va a dejar de molestar. Después voy arriba, después nos vamos allá arriba. Andrés, excelente la observación. Eso que acabas de decir, esa observación que acabas de dar, es el puntapié inicial. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido decir que una persona sabe una lengua y no la sabe comunicar? Porque una lengua lo primero que tiene como objetivo es la comunicación. Si sabe mucho, seguro que la sabe comunicar. Que no quiera es otra historia. ¿Se entendió? Sí. El que sabe mucho sabe comunicar la lengua porque la sabe hablar. Yo, por ejemplo, cuando me topo con una persona que sabe física, no necesito hablar mucho. Me doy cuenta enseguida por cómo habla y los términos que usa. Por eso yo les puedo asegurar que los profesores que ustedes tienen, ninguno sabe física. Yo me los crucé a todos, ninguno sabe hablar física. El único que sabía era Ciruli, que no se fue, no está. No sé si lo conocieron. Ese muchacho sí. No tuve la fortuna. La suerte. Solal sí. Da todos los cursos del CIE de física y naturales. Bueno, ese muchacho sabe física. Yo hice mucho curso con él. Bueno, ese muchacho sabe. Ese chico sabe física. Bueno, chico, ya está grande, igual que nosotros. Igual que yo, digamos. Pero, ¿se entiende lo que digo? Es decir, vamos de nuevo. La persona que sabe una lengua en primera instancia sirve para la comunicación. O sea que si vos sabés matemáticas, sabés física, sabés biología, lo primero que tenés que ser, siempre vas a saber comunicarla, porque vas a hablar la lengua. El que no sabe seguro que no va a poder comunicar nada, pero el que sabe la va a poder comunicar. Después, ¿qué pasa? ¿Debe querer o no querer? Si querés, vas a tener buenas intenciones y la vas a poder comunicar, vas a poder hacer ameno la comunicación, poder hacer lindas clases, lindos cursos, pero eso tiene que ver con otra cuestión, con una cuestión... Y tendrá que ver también con no saber cómo hablar nuestra lengua, que sería la más simple. Ese es el otro punto, que a veces tenemos deformada la lengua común. Y cuando tenemos deformada la lengua común, estamos en el horno. Porque ahí no hablamos ninguna de las dos lenguas, entonces nos comunicamos mal. Ese es otro punto. En ese intentar acercarse de un lado y del otro, es donde ocurren y aparecen problemas insoslayables, ¿no? Totalmente. O sea, y no, a veces no tienen solución. Más que problemas se generan dilemas. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que era un dilema? Un dilema que pasaba en el experimento de Michelson-Morley. Fue un dilema en la física. Bueno, los dilemas te tiran abajo, no una teoría, varias teorías a veces, ¿sí? Y tenés que generar nuevos criterios. Cuando vos no tenés ese acercamiento que dice Andrés, uno no tiene ese acercamiento, se pierde todo. Se pierde lo más importante,
que es la relación de poder llegar a la otra persona para que pueda comprender y hacer propio lo que uno le quiere enseñar. Y ahí empieza un tema que nosotros lo hemos discutido ya en algunas otras ocasiones, que tiene que ver con esto de cuánto el otro quiere que vos aprendas, hasta dónde llegamos, cuál es la comunicación que nos va a regir. Y esto tiene que ver con el contexto, no está fuera de contexto, y con una cuestión ética, que a veces nos olvidamos. Son muchos los puntos, pero no son tantos para tener en cuenta. La cuestión ética es central, porque si dentro de la comunicación yo la estoy usando para hacer el mal, la ciencia se puede usar para hacer el mal, lo puedo hacer. Estoy perdiendo uno de los ejes que tiene la instrucción pública, la educación pública, que es educar en la ética. Entonces tengo un montón de cuestiones metidas acá, en la cuestión lingüística. Pero para empezar, yo les voy a proponer empezar a analizar qué es un lenguaje, qué es una lengua, y a qué llamamos una lengua o un lenguaje, y para qué sirve una lengua. Para lo que sirve ya sabemos. Pero la pregunta es, ¿qué es? Es decir, que la primera etapa de este curso va a ser la semiótica lingüística. O sea, vamos a empezar por cuestiones semióticas de la lengua, para comprender cómo eso se introduce en la ciencia y dónde está el problema del acercamiento que habla Andrés. Vamos a desmenuzar ese problema a tal punto que lo vamos a desmantelar todo para comprender en detalle dónde tenemos que nosotros empezar a hacer las cosas bien para que no les pase lo que les pasan a ustedes, que les enseñan las cosas mal, que leen cosas que están mal, que las apropian y después, como hoy hablábamos de un término, por ejemplo, el delta L en el resorte y no sabíamos bien qué era, porque no era algo que estaba mal escrito, porque la lengua no solamente tiene que ver con la cuestión oralidad, tiene que ver con la escritura. Un lenguaje se lee y se escribe y se pronuncia. Tiene una fonética. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo que hablar en inglés, la R no se pronuncia. Me van a decir, ¿cómo no se pronuncia? Y no, los ingleses no pronuncian. Si vos escuchás un inglés, no te va a decir red, rojo, te va a decir word. ¿Se entiende lo que digo? La fonética tiene, una lengua tiene un montón de connotaciones, la física tiene esas connotaciones. Y entonces me van a decir, pero no es lo mismo la lengua de la física que la lengua de un idioma para hablar. Y la primera pregunta es, ¿qué es una lengua? ¿Y en qué se diferencia la lengua de una ciencia con la lengua de un lenguaje que se usa para la comunicación? Sería una buena pregunta, ¿no? Para empezar, romper el hielo. Mirá cómo mira Mónica, dirá, ¿qué me estará...? Yo creo que no hay diferencia, porque las dos son para comunicarse, entonces por lo tanto tienen que ser igualmente efectivas, tienen que poder comunicarse, tiene que poder la otra persona... En eso estamos de acuerdo, pero hay claro, uno transmitir algo y el otro entenderlo. Claro, pero la común para mí es menos exigente que la otra. ¿Y por qué pasará eso? Puede ser que tenga que ver con que hay conceptos conceptos, ideas que son de carácter son universal en la ciencia, que quizás en lo cotidiano yo puedo decirlo de una forma, el mexicano lo dice, no sé, distinto, pero hablamos de la misma cosa. En la ciencia quizás es más universal y no hay tanta diversidad de palabras. Eso es un punto interesante a discutir. No hay una dialéctica de la ciencia. O sea, claro, pero ambas no son hay, digamos, una variación. arbitrarias. No hay lo que sería no cambiar de lenguaje, sino lo que sería una variación lingüística. No hay tanta variación. Claro, capaz que yo digo, qué lindo, en otro país, en qué chulo, en otro país exacto. Dicen, no sé. En lugar de hablar, vamos a platicar. Pero nos referimos a lo mismo. Perfecto. Claro. Nos referimos a lo mismo, perfecto. En el de la ciencia no sé si, para mí no es así, porque se supone que tiene que ser universal para todos. Ese es un punto interesante de la ciencia.
Eso es una rigidez de la ciencia. Estamos hablando de cuál rígido es una lengua. La rigidez tiene, con las variaciones, tiene que ver con las variaciones lingüísticas de la ciencia. Por ejemplo, en el Joaquín B. González se enseña una materia en la carrera de castellano que se llama Nociones de la Variación Lingüística. Entonces, por ejemplo, vos tenés todas las lenguas derivadas del castellano que se usan acá en el Río de la Plata, en todo lo que sea, por ejemplo, los aborígenes. Entonces, tenés toda la variación lingüística que tenés en el país. Eso no quiere decir que no se hable castellano, se habla un castellano que muchos le dicen deformado. Ahora se le dice problemas de la variación lingüística. Bueno, eso en la ciencia no lo tenés. Eso es cierto lo que dice Yamila. Eso es correcto. La física se habla igual. Acá, si vos haces una traducción, en el inglés se hacen las traducciones literales como corresponden al idioma, pero... Y más aún, se pretende de que toda la ciencia, principalmente la física, se escriba en inglés, para que no haya tanta variación lingüística con otros idiomas. Hasta en eso se tiene ese cuidado. Si uno busca un buen libro, se escribe en inglés, en alemán o en ruso. No hay mucho para... Las traducciones al castellano hay que hacerlas muy bien, y tiene que ser un traductor muy bueno, y tiene que saber, primero de todo, la ciencia, porque si no, no puede traducir. Bueno. De hecho, usted tiene un buen ejemplo detrás suyo, ¿no? Viendo ahí cómo se escriben las derivadas parciales, cuáles son. Y todos se basan en la misma simbología, y no importa si yo hablo inglés, si hablo japonés, claro, la simbología la manejamos igual. Totalmente. Y tiene el mismo significado. Y tiene el mismo significado para todos, pero claro, a ese para todos nos tendría que poder decir entonces... Tendríamos que poder llegar a una definición lingüística de lo que es una lengua. Por un lado tiene que ver con la rigidez, pero eso no nos dice, eso nos dice cómo es, pero no nos dice lo que es. Y para desmenuzar un problema, lo primero que uno tiene que saber es qué es lo que está manejando. Nos está diciendo cómo se presenta ante nosotros lo que ustedes dijeron. Más aún, también dijeron que sirve para la comunicación. O sea, son muy aristotélicos. ¿Se acuerdan que Aristóteles definía las cosas por su uso? Sí. ¿Qué es una mesa? Profe, sirve para comer, te decía Aristóteles. Claro, sí. O sirve para apoyar cosas. Cualquier lenguaje es una simbología abstracta también, que el hombre la... Bueno, vamos a empezar ahí. Eso es lo que quiero llegar. ¿Qué es un lenguaje? A ese punto quiero llegar. A ver, vamos a arrancar. Voy a ir escribiendo cosas que ustedes me digan. A ver, voy a borrar todos los chirimbolos de hoy. Me olvidé de borrarlo hoy, así que bueno, ténganme paciencia. A veces me fui derecho a tomar el té. A ver, habíamos dicho entonces... Voy a acercar un poco más así se puede ver mejor. ¿Qué es un lenguaje? ¿Simbología? Simbología, dicen. A ver, ¿qué es simbología? ¿Qué forma de transmitir ideas. Es una forma abstracción que se utiliza para transmitir ideas. ¿Transmitir ideas? ¿Solamente transmitir ideas? Lo que pasa es que primero, para tener un lenguaje, cuando hablamos de lenguaje común, necesitamos símbolos. Dicen que necesitamos códigos, símbolos. Es abstracto, porque no es natural, está creado por el hombre. Entonces, acuerdos. ¿Acuerdos culturales? Acuerdos culturales. Porque cada cultura... Eso. Uy, a ver, mirá todo lo que dice. Significado. Todo eso tiene que tener significado. Significado. Uy, qué merengue. Pero no dijimos qué es todavía. Estamos dando características. Miren todo lo que anoté. Es una forma de comunicación el lenguaje. Bueno, sirve para la comunicación. Conjunto de signos. Conjunto, a ver, acá empezamos. ¿Conjunto de qué? Conjunto de signos. Signos. ¿Y qué diferencia hay entre un signo y un símbolo? Mirá, Andrés, cómo presta atención. Se está poniendo bueno. Y entonces podríamos hablar de la gramática que encierra todos esos conceptos que usted acaba de escribir ahí en la pizarra, ¿no? Mira, todo lo que ustedes dijeron escribí, ¿eh?
Les presté atención a todo, ¿eh? ¿Qué me dicen? Yo empezaría, a ver, vamos a decir, ¿quién dijo conjunto de signos? Solange. ¿Qué es un signo? ¿Qué sería un signo? Lo que falta ahí que el lenguaje es abstracto, profesor. Abstracto. Muy bien. Yo anoto lo que ustedes dicen. Después vamos a ir viendo qué sirve de todo esto que dijeron. A ver, ¿qué es un signo? Voy a empezar con esa pregunta primero. ¿Y en qué se diferenciará de un símbolo? El símbolo es algo más general que está... A ver, de a uno. Ahora, te dejo, dale, habla. ¿Sí? La dama, a ver, primero. El símbolo, yo signo por ahí no puedo definirlo bien, pero símbolo es una representación y no necesariamente puede ser una palabra. Ajá, muy bien. El símbolo. En realidad eso que acabas de decir es el signo. Un signo es eso. Símbolo. Es lo que está en el lugar de otra cosa. Por ejemplo, si yo quiero que una persona se detenga, puedo hacer dos cosas. Puedo decirle pará, puedo escribir un cartelito pare, puedo poner un semáforo y ponerle una luz roja. Todo eso son signos para la misma situación. ¿Se entendió? El signo es lo que está en el lugar de otra cosa. ¿Estaría asociado a un significado, entonces? Esperá. No sé. Podría sí, podría no. Yo podría tener signos que no estén asociados a nada. Vamos a ver si eso puede pasar. Pero sabemos que un signo es lo que tiene que estar en el lugar de otra cosa. Hay varios tipos de signos. Uno de los tipos de signos son los convencionales. Los que son aquellos con los cuales nos ponemos de acuerdo, por convención. Y un lenguaje, ¿cuáles son los signos, los átomos de un lenguaje, que serían los signos del lenguaje? Las letras. Las letras, las vocales y las consonantes. Miren dónde estamos, en primer grado estamos, en primer inferior. ¿Está bien? Las vocales y las consonantes, ¿no? Esos serían los átomos del lenguaje. Nos ponemos de acuerdo que cuando yo escribo esto, un signo, si uno quiere, no es algo abstracto, como dijo Juan, es concreto, porque un signo se oye, se escribe, si querés, es la tinta con lo que lo escribí. ¿Está bien? Tiene una forma y una convención. Más aún, en primer momento, para que esto siga nos ponemos de acuerdo. Tiene que ver con algo que dijeron por acá. Acuerdos ¿Por qué otro podría decir? culturales. Esto. ¿Ven? ¿Quién lo dijo esto? Estos son acuerdos culturales, porque en inglés eso no se dice se dice ey. Claro. ¿Está bien? ¿Y alguien podría venir y decir que es un triángulo con dos líneas más? No sé, por ejemplo, si querés. Pero es un signo, es una forma, es una representación, está en el lugar de algo que es otra cosa. Esa otra cosa es lo que esta combinación de signos, esa combinación va a formar símbolos. Los símbolos son más genéricos, mientras que el signo es un átomo del símbolo. Por ejemplo, un símbolo sería una palabra. Yo puedo usar signos de un mismo stock, si querés. No dije la palabra conjunto, ahora vamos a ver por qué. De una misma agrupación, designar la misma cosa, tener el mismo significado, pero, miren lo que voy a decir, hacer una combinación de esos signos distintos.
por un acuerdo cultural distinto. Yo puedo escribir esto. ¿Qué dije acá? Mesa. Me refiero a una tabla con 4 patas, ponele. Pero si lo escribo así, ¿a qué me refiero? ¿Cuál es el significado? La misma tabla con 4 patas. ¿Y de dónde saqué los signos? Del mismo stock. Claro. Pero lo pronuncio de otra manera y lo digo de otra manera, por un acuerdo cultural. Pero me estoy refiriendo a lo mismo. Quiere decir que no es tan abstracto el signo. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Se escuchan, se ven, si quieren se tocan, porque puedo agarrar y tocar la tinta con la cual lo escribí. Se huelen, porque este marcador tiene olor a solvente. Lo puedo percibir por todos los sentidos, bien concreto es. Yo decía abstracto porque no es natural, es una cosa... eso es otra historia. Ninguna de las cosas, todas las cuestiones lingüísticas son del hombre. En ese sentido sí es cierto. Pero no es abstracto, es cultural. Sí, claro. ¿Ah? Es cultural. Por eso es un acuerdo cultural. Ahora, ¿cómo son estos acuerdos? En una primera instancia es arbitrario. ¿Por qué? ¿Por qué la A se dibuja así? Porque alguien dijo ponela así, ya está. Y todo el mundo dijo ponela así. ¿Por qué la E se escribe así? Bueno, ponela así, ya está. ¿Está bien? Pero después, en una primera instancia es arbitrario, pero después se transforma en algo convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Que todos los aceptamos. El primer problema de la enseñanza con la ciencia es que los que están ahí sentados no son convenciones con las que yo me estoy manejando, porque nunca vieron dónde surgió la arbitrariedad del signo. ¿Se entendió? Ese es el primer problema de la ciencia en la enseñanza. ¿Vieron dónde estoy parado? Bajo cero estoy parado en esto. Entonces, me van a decir, pero entonces un lenguaje será un conjunto de signos. ¿Y por qué yo no usaría la palabra conjunto? Porque ¿qué es un conjunto? Para ustedes. Hay conjuntos vacíos también. Estamos en el horno entonces. Quiere decir... Claro, acá no... Yo no puedo definir un conjunto como una colección de signos. Porque ¿y el conjunto vacío? O sea, un lenguaje no puede ser un conjunto de signos. ¿Sería una agrupación más que un conjunto? ¿Y una agrupación qué es? Una cantidad de... Un conjunto. O sea, estoy definiendo una cosa con la misma cosa. Dijeron otra palabra por acá. ¿Un lenguaje será un código? ¿Qué diferencia hay entre decir que es un conjunto o es un código? Un conjunto no me dice mucho porque no puedo definir la palabra conjunto. ¿Pero será códigos que están agrupando signos? ¿Un lenguaje? ¿Podré hablar de códigos en un lenguaje? En un código está implícita la idea de orden. Hay un orden determinado. ¿En un código hay un orden? A ver, ¿qué códigos conoces, Andrés? Es bueno lo que acabas de decir. A ver, el que se te viene a la cabeza. ¿Qué Por código? ejemplo, en la amistad. No Por sé, ejemplo, en la amistad hay un código entre amigos. Vamos a algo más simple, algo que se puede... En el lenguaje musical, por ejemplo. Sí. Establecemos... A ver, vamos a algo más simple. El código postal, ¿vale? ¿El código? Son números, postal. código postal. Bien. Si yo te digo, ordename el código postal de todas las ciudades de la Argentina, ¿cuál pones primero para darle el orden? El 1. Y eso depende. Lo pones por el número. De una manera arbitraria, claro, en el caso. Claro, pero el código postal no sería un lenguaje. No estaríamos dando... Ahí no estaría dando. No estaría dando ningún Claro, ejemplo. no. Por ejemplo, un código que esté representando un lenguaje podría ser el código penal.
Ahí se llama código. Bueno. Hay un flor del mamotreto que dice todo lo que está prohibido y qué te va a pasar si haces lo que está prohibido. Código Ahora te genético, pregunto, por ejemplo. ¿cómo se enuncia el Código Penal? ¿Qué está primero antes que qué? Como que se jerarquiza, no puedo decir, se Jerarquiza. Jerarquiza. No, por reglas, ¿Les por parece? reglas, digamos. Ajá, hay reglas. O sea que en un lenguaje tiene que haber reglas. Por ejemplo, yo quiero referirme a la palabra mesa y yo escribo todas las letras así. No digo nada. Ahí no digo mesa. Están las mismas letras, las mismas cosas, pero no están en el orden que tienen que ir. O sea, tiene que haber una regla. ¿Está bien? Reglas tiene que haber. Bien, otra palabra que no habíamos dicho, apareció una palabra nueva, las reglas. O sea que en un lenguaje hay reglas. Para que se mantenga el orden. Claro, pero el orden de un código, si yo tengo el Código Penal, yo te pregunto, ¿qué ley está primero que otra en ese orden? ¿Cuál es el orden que le doy a la ley? ¿Cuál es más importante, prohibido matar o prohibido fumar? Tienen un orden, creo. A ver, creo. Ahí ya no estamos muy seguros. ¿Qué está primero ¿La en el propiedad código? o la vida? No, bueno. Y prohibido matar. No, en realidad tienen primera, diferentes supongo. penalizaciones, pero Exacto, pero no sabe. todas Pero las en leyes realidad, son iguales de válidas. claro, no hay ninguna que esté primero que otra. Un código, a diferencia de un lenguaje, es una lengua que no guarda relaciones entre sí. Esa es la función de un código. En el Código Penal no hay un orden de cuáles leyes va primero, cuál va después. Que sea más penado prohibido matar, que menos penado, que más penado que prohibido fumar. Aunque si van al código, prohibido fumar, en el nuevo código está primero que prohibido matar. O sea que primero te dice que está prohibido fumar. Parece una cosa de mandinga, pero es eso. Quiere decir que una lengua no puede ser un código. Un lenguaje no puede ser un código, porque un código es algo que no guarda relaciones entre sí. No hay unas reglas que te digan cuál es ese orden. ¿Qué orden? El orden que relacionan todo lo que está involucrado en ese código. Entonces, un lenguaje, como no puede ser un conjunto y no puede ser un código, tiene que ser algo que guarde relaciones, y no solamente relaciones y funciones entre sí. ¿Y qué es eso que guarden relaciones y funciones? Un sistema. Un sistema. Un lenguaje Claro, es un sistema. Un sistema de signos que guardan relaciones y funciones entre sí y sirven para comunicarse. Y ahí los griegos nos dieron todo ese sistema gramatical que usamos hoy, ¿no? Totalmente. O por lo menos arrancaron ese. Claro, griego y todos los orígenes latinos, todos los idiomas latinos que nosotros tenemos. Más aún, en distintos hasta podemos cambiar el código. Más aún, no el código. ¿Qué cosa? La colección de signos. Puedo escribir las letras griegas y encima puedo cambiar los signos. ¿Qué es lo que nos pasa? Acá apareció algo, déjenme que lo cierro. ¿Qué es lo que nos pasa cuando entramos en la física? No solamente cambiamos la lengua, sino es como, por eso es muy común decir, pero ¿esto qué es? ¿Chino básico? Porque cambiamos, ¿qué más? Cambiamos acá los signos. Entonces yo tengo que traducir no solamente de lenguaje, sino que tengo que cambiar los signos de ese lenguaje en la traducción. O sea que si seguimos la idea de que enseñar es traducir, tengo que hacer doble trabajo, porque no es como enseñar inglés, es como enseñar griego o latín. No sé si van comprendiendo. No estamos mal. Nadie les dijo todo esto en la física, que pasa esto. En la física es más evidente, bueno, en la biología también. En la biología también. Los términos de la biología son terribles. La cantidad de lenguaje que hay en la biología, creo que hay el doble que en la física. Y en la física mucho más que en la matemática. Y esa vuelta a las... Sí, escucho. Pregunten. El código genético escapa un poquito a la definición de código, porque es estricto,
porque cada cosa codifica algo, tiene una lectura exacta de las cosas. Sí, pero cuidado acá la palabra código, en el código genético. El código genético, no, cuando vos estableces un código, a ver, no quiere decir que no guarden relaciones internas, no guardan relaciones jerárquicas. Distinto es un lenguaje sí tiene jerarquía. Ahí sí. Depende de lo cultural. Por ejemplo, en castellano o en inglés, las jerarquías tienen que ver con las estructuras que son proposiciones, que son lo que en el lenguaje común se llaman oraciones, que en la ciencia se llaman proposiciones. Esas oraciones, primero se pone el artículo, después se pone el sujeto, después se pone el verbo y después se pone el predicado. ¿Está bien? Cuando hablamos, en castellano o en inglés. Los adjetivos en inglés se cambian de lugar, solamente los adjetivos con el sustantivo, en inglés y en castellano, cambian de lugar. En inglés parece que tuvieran una jerarquización superior, ¿verdad? El adjetivo. Sí, es como que la adjetivación está supeditada al sujeto, no el sujeto proviene de esa adjetivación. Pero en alemán es peor, porque en alemán va, primero no se pone artículo, va el sustantivo, va la adjetivación con toda la denominación predicativa, el predicado, y el verbo va al final de la oración. Y hay 4 modos aparte de expresar. Y hay 4 modos, tal cual. 4 Agarrate modismos. Catalina si querés aprender eso. Ahora, es increíble, ¿no? Porque estas convenciones culturales que dan lugar al idioma construyen también, o por supuesto que influyen enormemente en la manera de pensar. Exactamente. Eso tiene que ver, que les voy a recomendar si a alguien le interesa esto, porque esto tiene mucho que ver para enseñar. Esto es lo que sirve para la enseñanza, descular esto. Claro. ¿Se dan cuenta? Hay algo interesante de lo que acabas de decir, Andrés, que es lo siguiente. Cuando uno nace, no se sabe bien si el idioma, esto es una pregunta que se hizo un tal, un ruso, que ya después voy a hablar de él, si el idioma viene incorporado con el sujeto, como un brazo, una mano, un dedo, una pierna, o lo adquiere por cuestión cultural. Yo tengo la premisa de que el idioma viene con el sujeto. ¿Por qué digo esto? Porque el idioma, si nosotros nacemos y tenemos la particularidad de que una vez que uno es sujeto y nace, puede pensar, uno no piensa fuera de un idioma. ¿Cómo pensás? A través de los símbolos, ¿no? Y de los signos. Cuando yo pienso en la palabra mesa, no pienso en una mesa en particular, pienso en un conjunto de mesas, en esa representación que está en el lugar de otra cosa. ¿Cómo se piensa? Si vos no aprendés a hablar hasta el año y algo, en ese periodo que naciste hasta el año y algo, si vos no sos un ser racional, ¿con qué pensás? Eso tiene que ver con la predisposición de un idioma y otro. ¿Se comprende lo que digo? Esta idea de que el idioma viene incorporado con un sello, como cualquier otra cosa de la parte del cuerpo en el sujeto, no es menor. Porque vos podés adquirir otro idioma, pero cuando vos adquirís otro idioma, no lo adquiriste como aprendiste a hablar. Vos no te acordás cómo aprendiste a hablar tu idioma. Claro, está empapado del idioma madre, sería. Exacto. Vos no te acordás cómo aprendiste a hablar tu idioma. ¿Te acordás cómo aprendiste a hablar inglés, por ejemplo? Porque vos naciste en un lugar que se habla castellano. Claro, porque automáticamente nosotros lo traducimos a nuestro idioma, a lo que estamos tratando de decir. ¿Y qué te dice un buen profesor de inglés? Vos vas a hablar bien inglés cuando vos no hagas esa traducción. Claro, cuando pienses en inglés. En inglés, en esa Exacto. forma de pensar. Sí. O sea, tenés que tener dos cabezas.
Porque tenés que tenerla. Eso mismo pasa con la ciencia. Pero la ciencia tiene un inconveniente más grave que un idioma. Que no es solamente el que dijo Yamila, que es más estricta en las cuestiones de que ella le habla de que es estricto. Yo que te dije, Yamila, que es recién. No es una cuestión de que sea estricto, sino que en el lenguaje científico... No, que es rígido. Es más rígido, vos dijiste. ¿Y yo qué te dije? ¿Y qué te dije? Lo de rígido, no. Creo que yo había dicho estricto. como duro. Y yo te dije, claro. Hay una rigidez. Vos no te podés claro, mover. Rigidez claro. lingüística. Bien. Una rigidez. Se intenta en el lenguaje científico escapar de la ambigüedad, es decir, ser más específico. Bien, de la ambigüedad y de la vaguedad. Algo es ambiguo cuando acepta dos representaciones distintas, cosa que no puede pasar en el lenguaje científico. O sea que no habría sinónimos en una ciencia, por ejemplo. ¿Está bien? Porque si hay dos palabras que designan lo mismo, o una sobra o una está mal. ¿Está? Cosa que a la gente le cuesta aceptar eso. Ese es el otro problema. Sí. Profesor, y ahí es que usted explicó que rompe con el principio de economía. No había explicado usted algo de eso. En la ciencia no puede... Un lenguaje tiene que ser económico. Económico. ¿Sí? Navaja de oca. ¿Sí? Ahora bien, eso por un lado. Pero no puede ser vago tampoco, no puede aceptar no solamente dos significados, no puede aceptar más de un significado, no puede tener 3 o 4 significados una sola cosa en una ciencia. Ese es el primer problema que tiene el lenguaje común. Ahora me van a decir, pero en el lenguaje común, ¿eso pasa? Sí, porque no es que porque se acepta, porque hay una deformación cultural que hace la gente y se aceptan palabras que se dicen que son sinónimos. Bueno, eso no existe tampoco en el lenguaje común. Si hay dos palabras que designan lo mismo en el lenguaje común, o una sobra o una está mal también. O sea que nadie puede escribir algo que escribió otra persona y escribirlo con sus propias palabras, porque si le está cambiando las palabras, está cambiando la significación de eso que está escribiendo, de eso que está escrito. O sea que ese que básicamente lo pinta y le recorta cosas, es un censor para mí. Es una censura. Porque si ese tipo te escribió todo eso, porque tenés que leer todo. ¿Se va entendiendo lo que digo? Claro, entonces cuando dicen, por ejemplo, claro, hicimos un lío entonces nosotros cuando enseñamos, digo, porque capaz que un profesor enseña, no sé, muestra una ecuación y dice, pero en algunos libros lo van a encontrar a esto como T mayúscula, en otros lo van a encontrar como T minúscula. Y ahí... ¿Por qué pasa eso? Porque nadie va a la fuente. Claro. Nadie va al origen. Si todos fuéramos al origen, todo eso se acaba, todo ese problema. Al origen del meollo de la cuestión. ¿Se entiende lo que digo, Yamila? Si vos vas al origen... eso viene a dar después todos los problemas. Que exacto. Yo lo aprendí con delta X, pero aquel lo puso con L y allá lo pusieron... Entonces, ¿qué pasa con eso? Nadie entiende nada. Lo que pasa es que el conocimiento científico, cuando se quiere hacer masivo y explicar a más gente, donde termina como simplificándose. No, en realidad termina deformándose. Claro, y eso crea confusión. La transposición en todas esas cosas, claro. Bueno, todas esas palabras, por eso yo no hablo de todo eso. Porque todo eso claro, para mí está... ahí pasa todo esto. Gracias a toda esa verdura, toda esa macana que se dice, y que se aceptó, se llevó a este punto de que nadie aprendió nada. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Ir a las fuentes. Por ejemplo, vamos al lenguaje común. No vayamos al lenguaje científico, que todavía no dijimos qué es, pero ya sabemos que es un lenguaje. ¿Dónde está lo cultural en esa definición que dijimos? Que un lenguaje es un sistema de signos que guardan relaciones y funciones entre sí y sirven para comunicarse. ¿Dónde estaría lo cultural ahí? No tiene cultural. Sí, es así, es las relaciones y funciones. Esas relaciones y funciones están las reglas. Relaciones.
Eso, ahí se define lo cultural, la convención de cuáles son los signos, de qué colección. Claro, los signos y los símbolos, o sea, la cultura misma los va definiendo. Los va definiendo, está claro. Eso mismo pasa en la física. Se hace como un consenso. Primero es arbitrario. Alguien le pone la palabra, la letra, pero después se transforma en algo convencional con el tiempo. Ese trayecto de la arbitrariedad a lo convencional, hay gente que se dedica a estudiar eso en las cuestiones lingüísticas. ¿Entiendes? Hay gente que se dedica a saber cómo en el tiempo eso pasa. Pero aparte de eso, esto que acaban de decir, quiere decir que uno no podría, por ejemplo, en el lenguaje común, no debería haber sinónimos tampoco. Si yo les digo, y me decís, sí, pero hay reglas, como las reglas ortográficas, que serían las relaciones que guardarían los signos del lenguaje común. Por ejemplo, en castellano podríamos decir la regla, todas las palabras terminadas en aba se escriben con B larga, y yo te escribo pava y se escribe con B corta. Y me van a decir, no, pero esa es la excepción que confirma la regla. Todo eso que acabo de decir es una burrada. Porque si hay una excepción, no hay regla. Quiere decir que la regla está mal. ¿Y dónde está la regla? ¿Por qué está mal esa regla? Porque la regla, el orden de las reglas que guardan las relaciones y funciones internas del lenguaje, no están donde ustedes la están buscando. No están en la propia lengua, están en un metalenguaje que está fuera de esa lengua. ¿Dónde están las reglas del lenguaje castellano? En el latín. Entonces, si yo voy al latín y hago la declinación de las palabras, ahí voy a encontrar por qué muchas se escriben con B larga y pava justo se escribe con B corta. Porque no conozco la regla, y la sustituyo por otra, que eso es lo que hace ese término maldito de la transposición, sustituir reglas por otras que parecen más fáciles de comprender, que en realidad llevan a una deformación del lenguaje y a no comprender nada. Claro. Porque fabrico una regla que no existe, que contradice a la verdadera regla. Eso estamos muy acostumbrados en la Argentina y en muchos lugares del mundo. Y gracias a eso no comprendemos un pepe. Yo siempre pienso, y tengo amigos profesores de lengua y literatura que dan clases en secundario y que dan clases en la facultad, y siempre digo, ¿por qué no hay una materia en el secundario, inclusive yo creo que desde primer año a sexto, que estudiase todo esto, la etimología de las palabras, la raíz del griego, del latín? Se sacó todo eso, porque se consideró que todo eso es al divino botón. Sería enorme. Porque vos fijate... griego y latín en el secundario. Pero más allá, yo creo que hay 2 colegios en toda la provincia de Buenos Aires que están en la capital que enseñan griego y latín. En las otras provincias se enseña. Por ejemplo, en Catamarca tengo un amigo que es profesor de griego y latín en 2 colegios secundarios de Catamarca. Ahí se enseña, a la antigua, griego y latín. En Tucumán se enseña. En Tucumán está lleno de griego y latín. En todos los secundarios se enseña griego y latín. Bueno, terminás el secundario, tenés 5 niveles de griego, 4 de latín. Y en la universidad en la zona donde está masiva la gente, ¿viste? Donde más se contagian, ahí nos enseña más griego y latín. Donde están todos descerebrados. Vos fijate lo que pasa. Se sustituyen las cosas por estructuras que son falsas. En la ciencia eso es contraproducente. En la física es terrible. Porque podés terminar creyendo que el agua que está a 100 grados centígrados no te va a quemar. ¿Te das cuenta? Entonces vos no podés escribir las cosas con tus propias palabras, porque no existe eso dentro de la física. Más aún, en el lenguaje común tampoco. No existen los sinónimos. Existen estructuras que simbolizan o quieren significar lo mismo, pero no son sinónimos. ¿Entiendes lo que digo? No existen los sinónimos. A ver, para que una palabra sea sinónimo de otra, tengo que poder quitarla del lugar que está en una oración y reemplazarla por esa y no perder el sentido de la oración. Claro. ¿Vio? Por ejemplo, si yo digo lodo, cieno, fango, barro, me van a decir, son todos sinónimos de mezcla de agua con tierra. Está bien, pero todas son mezclas distintas. Lo que hay que saber es qué proporción tiene cada una de esas palabras. ¿Cuánto lleva de agua y tierra cada una de esas proporciones? ¿Se entendió lo que dije? No son sinónimos. Si me dicen, bueno, pero yo tengo, por ejemplo, la palabra calendario y almanaque.
Son sinónimos. No, porque si yo te digo el calendario escolar y quito la palabra calendario y le pongo almanaque, ¿qué pasó con el sentido de la oración? No funciona. No se dice el almanaque escolar, se dice el calendario escolar. ¿Escucharon? Quiere decir que no son sinónimos. No puedo escribir. El almanaque es el conjunto de días de un año, por ejemplo, y el almanaque, mejor dicho, el calendario escolar son solamente ciertos días. Bueno, pero convengamos que se usan como sinónimos. Y no, claro, no debería. No debería. Y como esa hay un montón de situaciones, quiere decir que a una persona que le diga, haga un resumen, si te dicen hagan un resumen es un censor, y si te dicen pongan las cosas con su propia palabra, es un burro porque no se pueden cambiar las palabras porque no hay sinónimos. Entonces lo que te están diciendo es una misión imposible. Dos cosas que se hacen en la educación. Dos cosas que llevaron las malas teorías de la educación a hacer. ¿Vieron qué discusiones abrí hoy? No esperaban que íbamos a arrancar por acá. Tengo planes aprobados con actividades que digan, describa con sus propias palabras. ¿Quién escribió eso? Burro el que escribió esto, habría que ponerle dos orejitas arriba. ¿Viste que ahora tenés en el... Y nunca lo corrigieron. No, porque para ellos está bien, para ellos está bien, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que ustedes no se saben defender, porque no tienen el conocimiento y no lo buscan. Aparte estamos aprendiendo con ustedes sobre esto. No lo sabíamos. A nosotros nos decían resumir... ¿Cómo? Que no se lo aprueben a ninguno, pónganse de firme a ver qué hacen. A nosotros nos enseñaban, profe, que resumir era el sensor que usted dice. Y después nos decían sintetizar, peor que era todavía, con nuestras palabras. En el Chaco, le digo, Eso nos enseñaron en el Chaco a nosotros, sintetizar. Se dan cuenta que todas esas cosas no pueden existir. Lo único que uno puede hacer desde primer año de un texto te piden resumir o es sintetizar. comentar Sí. la idea que tenga el texto, pero para eso hay que leerlo todo. No se puede ni resumir ni sintetizar, porque no hay sinónimos. Comprender la idea y explicarla. Ya vamos a hablar qué es explicar, que es otra palabra que vamos a tener que hablar. Pero entonces, ¿cuál es la complejidad para volver al ruedo del lenguaje de la ciencia, a diferencia del lenguaje común? ¿Qué más tiene el lenguaje de la ciencia que el lenguaje común no tiene? ¿Qué piensa? Porque aparte el lenguaje científico tiene algo más que el lenguaje de la ciencia. Las matemáticas y la física tienen algo más que el lenguaje común, que hacen que el lenguaje común no tiene. Aparte de servir para comunicarse, que eso lo tienen igual. Más aún, lo tienen más estricto, más acotado. ¿Por qué? Porque ahí sí las leyes, si no se cumplen, se tira abajo la ley. No es que... Vos fijate, una persona tiene que ser esquizofrénico, un pobre muchacho que vaya al colegio secundario. Viene el tipo de castellano, burro, profesor burro, le pone reglas ortográficas y les dice esa que yo le acabo de decir. Y le dice después que la excepción confirma la regla. Después viene el de matemática, le hace una demostración y le muestra que hay un contraejemplo que contradice el teorema y por lo tanto, como hay un contraejemplo, no se cumple para ningún caso. Así tira abajo la regla. O sea, en el castellano la excepción confirma la regla y en las matemáticas la excepción tira abajo la regla. O sea, que el tipo pobre enfermo tiene que estar psiquiátrico. ¿Te das cuenta? Y así sobrevivimos. Y así se sobrevive, ¿ves? En este mundo de chiflados. Pero el límite es el diseño, profesor. El diseño ¿Cómo? a nosotros nos limita también. Que el diseño curricular a los profesores nos limita también poder expresar, pensar Porque o enseñar diferente. ustedes leen lo que escribieron otros burros. Ustedes tienen que leer lo que escribió la gente inteligente. Hay mucha gente inteligente. Lo que pasa es que ustedes tienen que buscar. Por eso a mí me molesta aquella persona que va siempre al mismo médico y le está dando el mismo remedio que lo está llevando a la tumba. Ustedes tienen que, cuando ven que no mejoran, tienen que cambiar de médico. Ay, hablando de médico, profesor, discúlpeme que lo interrumpa. Fui a Nano, ¿Ah, sí? Métase en la página y pida Ya el turno. fui, ya tengo los anteojos nuevos, mirá, te veo perfecto ahora. Sí, ya pude ir. No, ya fui. Si no, ¿qué voy a estar haciendo? No veo nada. Voy a cerrar la cámara entonces, profesor, ya me ve bien. Te veo perfecto ahora. 2.0 de arreglo de los anteojos. Dice que estoy en la edad, está bien, dice. Veo bien de lejos. Lo dejaron bien, sí, claro. Bien.
Pero no dijimos todavía en qué se diferencia el lenguaje de la ciencia. Y se los voy a decir. El lenguaje de la ciencia agrega dos cosas al lenguaje común. La primera es la predicción. Uno, cuando le dice a un alumno, ¿a dónde se va a encontrar el móvil que en este momento está a tal lado y dentro de cuánto tiempo se va a encontrar con el otro que viene del otro lado? ¿Qué están calculando ahí? Una cosa que es predictiva, ¿no? Si quieren saber en qué momento del año se va a encontrar Marte para que lo podamos ubicar con el telescopio y poderlo ver, ¿qué estoy calculando? Estoy buscando una predicción con exactitud. La ciencia tiene la facultad de predecir con exactitud, no tipo, digamos, bruja de barrio, ¿viste? Que te adivina el futuro. No, esa no. La predicción hacia el futuro y hacia el pasado, es decir, predice en ambos sentidos. La matemática tiene esa facultad. Y la predicción con exactitud. Eso es lo que se agrega en el lenguaje científico. Pero para llegar a esa predicción, que es despejar de una ecuación, ¿cuánto va a valer la aceleración cuando aplico todo eso que estaba escrito hoy en la pizarra, que es lo que calculamos? ¿Qué estoy haciendo? Haciendo una predicción. ¿Está bien? Ahora que justo ahora me acuerdo que me tocó rendir un final, no sé si era didáctica o qué, yo había puesto en un argumento, no puse la palabra predicción. Estaba hablando de la ciencia, de cómo enseñar y que los chicos pueden hacer, no sé, predicciones. Y me acuerdo que se armó una discusión, como un debate, porque para la profesora no estaba correcto usar la palabra predicción. Me dice que somos magos, no podemos poner eso. Pero porque vos te das cuenta que no sabe lo que es. Vos te das cuenta que no sabe lo que es la ciencia, y vos que no le pudiste discutir porque nunca leíste otra cosa que no sea lo que ella te dio. Claro, y yo me quedé con que estaba mal y no la iba a usar mal la palabra. La palabra es, más aún, es así. La ciencia tiene la facultad de predecir con exactitud. Claro. La predicción pero es una de las... también como nos amoldan a nosotros a pensar como ellos, y uno a veces se va creyendo que todo eso está bien y sigue con los mismos lineamientos, con el mismo tipo de lecturas, con el mismo tipo de bibliografías, y ¿te dan cuenta por qué no se acerca a nadie a mí? Dándole clase a chicos. Pero lo peor de todo es que en los diseños curriculares dice que los chicos tienen que generar hipótesis. Hipótesis son predicciones. O sea, no tiene sentido que la haya corregido. Las hipótesis no son predicciones, ya vamos a hablar. ¿No son predicciones? ¿No está tratando de predecir lo que puede llegar a pasar? Yo entendía la que predicción tiene que ver con resultados y procesos, no con hipótesis. Ya vamos a hablar de eso. Y aparte la palabra hipótesis es una palabra que en la cuestión epistemológica se usa para muchas cosas y cambió su significado durante el tiempo. No es lo mismo hipótesis cuando se habla de fines del siglo XIX que mediados del siglo XX que a fines del siglo XX. La palabra hipótesis fue cambiando en el tiempo. Por supuesto, a mí me interesa solamente las dos primeras. La última es una payasada, lo que dijeron. A usted no le gusta Kant, por ejemplo, ¿no? No, ese es un pelotudo, así nomás te lo digo. Yo boludeces no digo. Yo te voy a hablar en serio. Y te voy a explicar por qué hablo en serio. Porque todo lo otro que vino después del 60, que fue cuando se armó todo el despelote, todo lo que vino después del 60 es para suicidarse en todo sentido. Se generó un montón de situaciones inútiles y gastos del Estado al divino botón en educación. Para eso no hace falta una Enkenbist. Vean a Violencia Arriba cuando insulta a las hijas que tiene, ¿viste? Esta que hizo gasto en educación, con esa ya alcanza, no necesitan más. Para la década del 60, Violencia Arriba, con eso ya está, no necesitan otra cosa. Pero cuidado con lo anterior, porque lo anterior sí fue muy bueno. Hasta el 60, de lo mejor que hubo en la ciencia. Fueron los mejores progresos científicos que hubo, porque se concibió la ciencia de una determinada manera. Después del 60 hay progreso, pero con determinados grupos de personas. Vino muy selectiva la cosa. Y grupos muy reducidos que han comprendido bien las cosas. Y mucha gente alrededor hablando huevadas. Mucho.
Muy distinto a lo que pasó anterior al 60. Anterior al 60 fue mucha gente trabajando en serio y nadie diciendo prácticamente ninguna pavada. Y después del 60 hubo un problema cultural ahí también, que ya después lo voy a comentar cómo fue el problema. Cambió rotundamente eso. El propio Kuhn, antes de morirse en el año 86, dijo, no lean eso que escribí en el 61, el 62, son todas pavadas que yo escribí porque estaba de moda. Él mismo lo dijo, antes de morirse. Esos libros que yo escribí, no. Lean a Popper, les decía, lean a los padres de la epistemología. Ya vamos a hablar de todo eso. Pero ese es el primer punto. No solamente eso se agrega en el lenguaje científico. El lenguaje científico, aparte de predecir, tiene la facultad de explicar, de decir qué es algo. La famosa palabra, lo que preguntan los chicos, ¿qué es? Vieron que es difícil decirle a los chicos qué es algo. Porque el verbo ser es el peor verbo que existe en la naturaleza humana. Es irregular en todos los idiomas. Hasta en sánscrito. ¿Escucharon? Entonces, cuidado con esto. El lenguaje científico, donde está la parte de relaciones y funciones, ¿cuáles son las funciones del lenguaje científico? Aparte de servir para la comunicación, ¿sí? ¿Cuáles son sus funciones? Explicar y predecir. Y predecir no es algo esotérico, como te dijo la burra que te dijo eso. No es esotérico. Es algo matemático. La matemática tiene esa facultad. La predicción con exactitud, lógico. ¿Está claro? Es fundamental que lo comprendan bien esto. Eso los va a ayudar a entender bien lo que vamos a hacer. ¿Cómo sigue esto de la semiótica lingüística? Mira, a Andrés le gustan todas estas cosas. Se ríe, es bueno. Es muy interesante discutir esto, porque hay mucha cosa dando vuelta alrededor de todo esto. Y nadie canta las 40. Como decía mi abuela, hay que cantarle las 40. Hay que estudiar 3 partes ahora del lenguaje, para comprender bien cómo están estas relaciones y funciones para quitarle ambigüedad y vaguedad a la ciencia. Las 3 partes son 3 niveles que va a tener el proceso semiótico de una lengua. Que esto vale para la ciencia como para la lengua común. La primera es la sintaxis del lenguaje. La segunda es la semántica del lenguaje. Y la tercera es la pragmática del lenguaje. En una ciencia se va a tratar de quitar la última. No se va a poder quitar del todo, lógico, porque la pragmática tiene que ver con el intérprete, con los sujetos. Y si yo interpreto mal, la pragmática, por más que tenga correcto la sintaxis y la semántica, se me va todo al pozo. Hay que tener cuidado con la pragmática. Uno va a tratar de que en la ciencia se la trate de quitar todo el pragmatismo posible, pero nunca va a poder, porque la ciencia está hecha por hombres, por sujetos que son pragmáticos. Pero lo que trata de hacer la ciencia, ¿qué es? Exigir lo que más se pueda de esa pragmática. Y ahí tiene que ver con lo que dijo Yamila. Esa rigidez es quitarle pragmatismo al lenguaje científico. ¿Sí, Yamila? Sí, de ahí sí. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Qué quiere decir? Que no vamos a soportar que alguien diga que hay una excepción a la regla. No vamos a soportar en el lenguaje científico que le vamos a quitar pragmatismo. Eso va a estar totalmente prohibido. Aunque venga después atrás mío el profesor de castellano y a los alumnos le digan todo lo contrario. Después los mandaré al psiquiatra al pobre alumno, pero bueno, ese es otro tema. O contrataré un psiquiatra en el colegio para que los atienda a todos. Se va entendiendo lo que digo, ¿no? O sea, son varios puntos acá. Esto es central lo que estamos discutiendo, porque sobre esto vamos a trabajar. Entonces, estos 3 puntos son
sintaxis, semántica y pragmática. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la relación entre signos en un lenguaje, que forman símbolos. Por ejemplo, la sintaxis me dice cómo escribo en castellano una tabla con 4 patas que se llama mesa. Me dicen cómo escribirlo, con qué signos, en qué orden pongo los signos. Y me dice en inglés cómo lo pronuncio. Eso me dice la sintaxis. ¿Qué me dice la semántica? La semántica me da el significado y el significante, la relación entre signo e intérprete. Mejor dicho, signo, significado, signo, significante, sin el intérprete, sin el sujeto. El significado no tiene que estar metido el sujeto. Tiene que estar metido en primera instancia para ponerse de acuerdo, pero después ese significado tiene que ser general. Yo no puedo decir, como dicen ahora con esas teorías modernas de la comunicación, y si lo hubiera visto de otra manera hubiera cambiado la forma de ver el mundo. Vieron que ahora, si lo hubiera escrito de otra manera sería de otra forma, no. Vieron que hay una teoría del lenguaje de eso, porque se supone que el lenguaje, mucha gente cree que el lenguaje no representa ni designa nada, y lo que hace un lenguaje es representar algo porque está en el lugar de otra cosa, porque es un signo. ¿Está bien? Un lenguaje lo primero que hace es representar. ¿Por qué? Porque es un sistema de signos. ¿Y un sistema de signos qué es? Es algo que está representando otra cosa. Eso hace un lenguaje. Y si yo eso lo cambio de base, pierdo la noción de lenguaje. Entonces yo fui a un congreso en Santa Fe hace un par de años, unos 10 años, y había 2 idiotas que estaban hablando, un congreso de lingüística fui, no un congreso de física. Había 2 idiotas hablando de que el lenguaje no representa ni designa nada. Entonces yo empecé a hablarle en jeringoso. Que me jugué con que no sabían jeringoso, y claro, gente joven no sabe en jeringoso. Entonces empecé a hablarle en jeringoso. Y le digo, ¿viste? No representa ni designa nada el lenguaje. ¿Te das cuenta que hablas al Pepe? Pero no nos vamos a poder comunicar. Y si no sirve para la comunicación, ¿para qué cazzo sirve un lenguaje? ¿Se dan cuenta que es una idiotez esas teorías que andan dando vuelta? En base a esas teorías están las otras teorías que son peores, que son las de educación. No importa que lo escriba mal, después lo va a aprender a escribir, total lo entiende así. Eso es un error, vos lo tenés que escribir en rojo y hacérselo escribir 100 veces que lo escriba bien. Porque un lenguaje representa eso solo si lo escribe de esa manera y lo dice de esa manera. Y nos ponemos de acuerdo de esa manera porque hay un acuerdo en común. Y eso si lo extendés a la pandemia es, ¿qué me importa el de al lado? Yo salgo igual. Total, a mí no me va a pasar nada. Y después los contagio a todos los demás. ¿Qué me importan los otros? Eso es, me importa un bledo el otro. Es una falta de respeto al otro. ¿Vieron cómo yo lo veo? No lo pensaron de esa manera. Y así es la conducta de la gente en este momento. ¿Dónde se instruyó toda esa conducta? En la educación. ¿Qué opinas, Andrés? El individualismo. El individualismo, tal cual. Tal cual. Es punto central de esto. El individualismo. Y vos fijate que eso parte de la lengua, donde lo que yo digo vale lo mismo que lo que dice el otro. Total, si no nos entendemos no pasa nada. Total, muy si nos narcisista. Muy narcisista, muy egocéntrico. Yo. El otro, exacto. Nada. El otro nada. El egoísmo total es para mí. Es el egoísmo total. Por eso no nos podemos... Entonces esto de cambiar las letras, de poner todes, de poner todos con X, es... Una burrada total. Eso claro. Para mí es terrible. Yo, el que me manda ese mail... Tiene un argumento... le mando los abajo. Cuando me lo escriben, yo le contesto así a todos los directivos. Ya tengo... Después le voy a contar cómo hacía Einstein cuando venían con artefactos que la gente decía que inventaba. Viste que él trabajaba en una oficina de patente. Como se cansó de decirle, mire, su artefacto anda mal, entonces redactaba, pobre, dice un día que pensó, escribió un eslogan común y lo único que hacía cambiaba donde decía donde no funcionaba el artefacto.
Entonces, yo hago eso con esa gente. Le cambié el rótulo de cada institución y cuando me mandan eso con la X, la E, que no entiendo un pepe, le pongo abajo, por favor en castellano. Cuando me lo manden en castellano voy a leerlo y veré si lo cumplo o no lo cumplo. Entonces, cuando me mandan eso a mí, yo le reenvío el mail con eso. Y al rato me lo mandan en castellano. Porque saben que no le voy a dar pelota, sino. Claro, además no tiene sentido. ¿Escucharon lo que hago? Yo no le veo la ¿Escucharon lo que hago? Claro, no escucharon lo que hago. Tiene una razón. No acepto lo que ellos digan. Está bien, tiene razón, que tiene razón. Porque no es el lenguaje que estamos... No es el lenguaje común que tenemos que usar. El lenguaje común que se habla en este país es el castellano, y eso no es castellano. Me importa un bledo lo que piense. Profesor, sí, escucho. A mí en un final en biología me bajaron 3 puntos por no hablar el lenguaje inclusivo. Bueno, por negarme a porque vos no te das el lugar que corresponde. Yo te lo llevo al máximo y que me diga... porque en ese caso... ¿Dónde dice el reglamento que por no hablar en lenguaje inclusivo se le bajan puntos? Por eso te digo, ustedes ya se los dije, ese es otro tema. Ustedes son personas que no se saben hacer respetar. A mí me parece que está mal. Yo, antes de una nota, está el respeto. Yo puedo poner todas las notas que quiero, pero antes de una nota está el respeto. Y eso no tiene que ver con una nota, tiene que ver con una falta al respeto. Yo me quejé y hice acta de todo. Y ahora tengo libros de 2020 de biología que están todos en lenguaje inclusivo. Yo me quería matar cuando me dieron el libro. Porque esos no son libros, son porquerías. Yo todas esas cosas no las toco. Yo todo eso no lo acepto porque el que permite una publicación de ese tipo sin pasar por la Real Academia Española es una barbaridad. Yo todas esas cosas no las acepto. A mí me importa un bledo lo que digan. Porque acá hay una cuestión que tiene seriedad y si es así, no es serio, directamente ya sabés que está escrito cualquier cosa. Pero esto es cuestión política, es una cuestión política también todo esto. No, pero ya les vuelvo a decir, eso tiene que ver con lo que ustedes se hagan respetar. Yo me hago respetar. A mí me mandan un papel así, yo se los reboto. Te digo más, todo lo que está escrito así, que ya sé de dónde viene, va a una casilla que está ahí aparte en mi casilla de correo y ya sé dónde están. Entonces yo les reenvío y como se olvidan, después se acuerdan, no, este no me va a contestar, no me va a hacer lo que yo quiero, entonces... ahora más que nada, porque ahora precisan que yo le mande documentación, le mande esto, lo otro, y me lo tienen que escribir en castellano. Conmigo tendrán que agarrar, sentar el trasero en la silla y redactarlo palabra por palabra. Si te gusta bien y si no también. Y como corresponde, ¿no? Y como corresponde, y que no vaya a haber una falta de ortografía porque te lo corrijo en rojo y te lo mando de nuevo. Y abajo te pongo, por favor, escríbala 100 veces a ver si la aprende a hacer. Conmigo no se jode, ¿eh? Yo eso no lo acepto. Trabajando en la educación sería un burro si aceptara eso. Ese tipo de cosas yo no las acepto. Mi papá hacía eso con las practicantes, cuando entraban y no sabían escribir y le mandaron una burrada en el pizarrón y entonces la llamaba aparte y les decía, vos así no podés ser maestra. Así que por favor escribime 100 veces la palabra. Y en venganza de todo eso salió toda esta gente, que ahora te dice todo lo contrario a vos. ¿Te das cuenta? Y bueno, ¿qué vas a hacer? No podés hacer mucho. Yo lo que digo es, volviendo al tema del lenguaje, en la ciencia no se puede. ¿Por qué? Porque todo va en contra, te juega en contra. Vos no podés cambiar lo que hacen las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son las leyes de la naturaleza. Y tienen un lenguaje particular y escribirlo bien es el primer paso para comprender bien cualquier problema que uno quiere resolver. Porque si vos comprendés bien, ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes llegaron al curso, piensen hace 4 o 5 meses cuando arrancamos con el curso de física teórica. Nosotros hablábamos chino y usted hablaba castellano, profe, más o menos. Y a hoy en día, por lo que me han mandado... Primero empezamos por el lenguaje. Y recién, cuando empezamos a hablar el mismo idioma, pudimos arrancar. ¿Y yo qué hice para que eso lograra eso? Pasamos un PowerPoint despacito, fuimos traduciendo, empezamos con las leyes de Newton, las fuimos traduciendo a las coordenadas, hicimos una traducción. Pero ¿cómo lo hice? Con ganas, le puse ganas, con mucha amabilidad para que ustedes lo disfruten, que puedan comprender, que aprendan sin sentirlo, sin que se den cuenta que están aprendiendo eso, y que sea algo natural, no forzoso. Ese es el secreto.
Cuando ustedes logren hacer eso, ahí van a ser profesores, no cuando le den el papel. Claro. Porque ahí va a estar el acercamiento que hablaba hoy Andrés. Ese es el acercamiento, Andrés. ¿Te das cuenta? Parte de la lengua en común. Y cuando esa lengua en común no se tiene, se perdió. Y si se perdió eso, olvídense de enseñar algo. Lo único que van a hacer es contener gente, darle de comer si no comieron. Van a hacer cualquier otra cosa menos enseñarles algo. ¿Escucharon eso? Pero es una lástima que, sí, es una lástima que recién en una materia del último año se nos dé esta perspectiva o esta visión. Claro, pero porque estoy yo. Si hubiera otra persona tampoco tienen esta visión. Tuvieron la suerte que se traparon conmigo. Que yo soy bien chapado al antiguo. Aunque trabajo a la moderna. Parece algo psiquiátrico, no. Trabajo a la moderna bien porque sé muy bien las cosas a la antigua. El que trabaja a la moderna y trabaja para el traste es porque nunca aprendió nada y nunca leyó los originales. Yo les pido que cada cosa que hagamos, todo me pregunten. Por eso a mí me gusta que me pregunten. Hay mucho artículo que les dejé para leer, ¿eh? Hay un pequeño PowerPoint de entrada de esto. Voy a ver si después se los pongo ahí en la plataforma y les digo qué es lo que quiero que lean. Todavía no me fijé, lo tengo que revisar a ver lo que hay en la plataforma. Denme una semanita más y ahí ya les voy a ir dando una definición, porque ya por hoy suficiente, pero me parece importante que puedan comprender bien este proceso, porque el acercamiento que decía Andrés de entrada, viste que arranqué con lo que él dijo, me gustó mucho eso del acercamiento, y ese acercamiento tiene que ver con lo que les acabo de decir. Tiene que ver con hablar esa lengua en común. Y para lograr eso hay que lograr traducir. Para mí, enseñar es traducir. Después les voy a decir quiénes trabajan en esta línea de la enseñanza. No son muchos. Que son los que lograron resultados muy buenos. ¿Vieron que se habla mucho de Finlandia? En educación. Se escucha mucho de Finlandia. ¿Por qué se escucha mucho de Finlandia? Porque tiene la mejor educación, por lo menos en el mundo. Porque trabajan en esta línea. Claro. Esta es la línea que yo les estoy diciendo a ustedes. No todas las payasadas. Claro, y la mujer que la nombró antes habla mucho del lenguaje, del leer, de los libros, del porque es crítica, esa mujer es doctora en letras, pero aparte habla 9 idiomas. Perfectamente, ¿viste cómo habla castellano? Le da mucha importancia a esto del lenguaje y practicarlo desde chicos, de agarrar libros y leer y crear el hábito. Crear el hábito, hay que aprender sin sentirlo, sin darse cuenta. Es como cuando una enfermera te te saca sangre, vos no tenés que ni sentir la aguja. Esa es la mejor enfermera, no la que te cura mejor después el buraco que te dejó. Igual los patológicos siempre van con una visión diferente al mundo. Siempre se caracterizan por tener una visión. Y porque tienen que hablar de algo, Juan. Si no, ¿de qué van a hablar, pobre? ¿De qué van a hablar si no saben de nada? Seguro. El que no sabe de nada habla al Pepe de todo. Hay dos posibilidades, no habla de nada o habla al Pepe de todo. Es simple. Esa gente, ¿de qué sabe? Yo a eso, ¿saben cómo lo categoricé? La alpedagogía. ¿Escucharon qué categoría están? ¿En dónde lo tengo? ¿En qué categoría está conmigo? En la vida cotidiana también pasa. Uno ve a veces muchos directivos, muchos profesores que hablan y es puro bla bla. Y nada más. Pero no dan un tema ni agarrote. Y no lo saben desarrollar. ¿Qué vamos a desarrollar la clase que viene? Los 3 estamentos, sintáctico, semántico y pragmático. Y ahí vamos a hablar, ya vamos a introducirlo en el lenguaje de la ciencia. Ahí tengo un PowerPoint para seguirlo. Ya bien armadito, porque esto lo he dado en charlas que me las han pedido. Y tengo escrito un libro de esto. Si lo quieren, después se los paso. Pero está destinado a la enseñanza de la matemática, que es peor lo que ha pasado, no de la física, el libro. Pero si lo quieren ver, les digo, vale 23 euros, porque lo publiqué en Madrid, el libro. O sea, me han pedido muchos artículos de esto.
tengo muchas charlas. Aunque no lo puedan creer, hubo una corriente en la provincia de Buenos Aires hace una década más o menos, de 3 o 4 personas que estuvieron en la Dirección de Educación Superior y me llamaron para dar charlas de esto. Y yo he dado muchas charlas en la provincia de Buenos Aires de esto, cuando recién empezaban las capacitaciones. Cuando vieron que eso a la gente no le venía muy bien porque no hacía al cúmulo político, como dijo Juan, que es una cuestión política, que es nada más que eso, me dijeron, no, ¿por qué no da otra cosa más? No, yo doy esto, si no te gusta, chao, buenas tardes, pagame lo que me debe y me voy. Así fue el final conmigo. Por eso les digo, no me caso con nadie. Yo estas cosas no soy intransigente con esto. Puedo tener flexibilidad para otras cosas, pero con esto no, porque sé que los resultados son nefastos. En educación... Respecto a esto último, profesor, porque venía muy preocupado en todo el desarrollo, porque en realidad este acercamiento que no se da, que parece ser, por utilizar una palabra tan trillada, esta grieta que cada vez se abre más. Y con los que usted más desprotegidos están, más todavía. Por supuesto, y usted recién hablaba de que de pronto los intereses suyos no coincidió con los del auditorio, ¿no? O sea, no se sintieron representados porque y que no fue así, no fue con el auditorio, con los políticos. Con los intereses políticos. Con los intereses políticos de los que me contrataban, porque el auditorio, claro, no sabe la cantidad de gente que venía, porque estaban en la situación que están ustedes. Y la gente, claro, me pedía información, pero información sobre los países que revirtieron la situación. Y aunque vos te parezca mentira, Andrés, en los lugares más pobres es donde la gente más se interesó. Tengo hasta grabaciones. Usted tuvo la suerte de tener un buen auditorio. Sí. Pero una de las cosas que a mí me preocupa es que no siempre tenemos la suerte de tener un buen auditorio o de estar en un lugar donde uno va a ser comprendido. Y ocurre algo en que parece ser que es mucho más fácil sentirse representado con lo banal, con lo superfluo, con lo simple, con lo fácil, con lo que está de moda. Digo, parece ser que es mucho más sencillo hablar con un vocabulario de 50 palabras que proponerse el esfuerzo de ir más allá de eso. A lo que voy es que, ¿qué ocurriría si estas convenciones culturales que hablaba Yamila hace un rato valorizan lo superficial, lo chabacano, lo burdo? ¿Qué ocurre si eso es un valor? Si hablar mal es un valor, si utilizar palabras sinónimos que no terminan de definir nunca nada, eso es un valor. A mí me preocupa cuando ciertos filósofos de pronto aparecen en los medios, incluso hablando, en los medios oficiales, o científicos, o un montón de personas, de personajes, que terminan siendo los que establecen las directrices dentro de lo que es el lenguaje, la forma de pensar, la forma de... De eso hablaba mucho Mario Bunge. Porque es lo que, volviendo a nuestro trabajo, es lo que la vida de los adolescentes directamente, todo agarrar el lenguaje de allá. El tema pasa por cómo uno se posiciona ante esto. Hay cosas que se pueden negociar, pero para una negociación tiene que haber intereses de ambas partes. Yo siempre digo lo mismo, conmigo nadie puede negociar porque yo no tengo nada que a mí no me interesa nada que tenga otra persona. Respecto a ese interés, ese es el punto. Ese es el interés. Nosotros tenemos que también inducir a los chicos a que tomen el compromiso y el esfuerzo de dar ese paso para adelante, porque hay una idea, quizás es mía esta idea, y puede ser porque lo he charlado con profesores del instituto y me han dicho que yo estaba muy equivocado respecto a esa desesperanza que tengo, pero tengo la idea de que hay una exigencia por parte del sistema a que uno tiene que acercarse, y coincido en la idea de que nosotros somos los profesionales docentes y que nosotros debemos de acercarnos al joven. Ahora, al mismo tiempo que esto es lo que yo creo, sí, puede ser un poco rígido y conservador de mi parte, pero es lo que pienso. Digo, si bien, por supuesto que yo me voy a acercar
al joven. Hasta que el otro te permita. Pero también exijo, y en esto capaz que soy un poco duro, exijo que el joven levante la mano y que dé un esfuerzo, o sea, que él también, yo me voy a bajar un escalón, pero no para bajarme y quedarme ahí. Yo voy a tomarlo de la mano y lo voy a hacer subir. O sea, pero ese criterio que a vos te dicen es como aquel que te dice vos tenés que estar orgulloso por vivir en 4 chapas, porque te las di yo. Claro. Es el mismo criterio. No, vos no tenés que estar orgulloso porque viví en 4 chapas porque te las di yo. Vos tenés que progresar por tu medio y no vivir en 4 chapas. Tenés que vivir en una pared de ladrillo con un techo como corresponde. Entonces, y vos no tenés que estar orgulloso porque el otro te dio las 4 chapas para meterte ahí abajo. Con ese criterio, ese es el criterio que tenés en toda Latinoamérica. ¿Te das cuenta? Y esos son los criterios que yo no comparto. Por eso yo no me caso con nadie. Eso empieza a una desintegración descomunal. Completa. O sea, porque, a ver, ¿cuál es la finalidad del colegio en este momento? Para el de clase media, un depósito de chico para que el padre vaya a trabajar. Y para el de clase baja, el que no tiene para comer, para ir a comer. Ninguna de las dos funciones que tiene el colegio. Mirá qué simple. ¿O me van a decir que no es cierto eso? ¿La función del colegio cuál es? Instruir. ¿Hace eso el colegio? No. Entonces, ¿para qué quedes profesores bien formados si no van a poder instruir nada? Últimamente está enfocado en contener, claro, más que nada. No, contener no, esa es una palabra que simboliza cosas, como dijo Juan, abstractas. ¿Qué están haciendo ahora? Es concreto, mirá, claro. Yamila, es concreto. El de clase media, para el depósito de pibe, y como ahora se lo tienen que aguantar en la casa, no lo aguantan los padres, entonces están todos preocupados porque no lo aguantan al pibe, porque tuvieron al pibe pero no lo aguantan. Entonces se están matando ahí adentro de la casa. Claro, yo digo contenedor en el que van ahí. A quedarse ahí. Es para el de clase media eso. Claro, y para el de clase baja, claro. Para el que no tiene para comer, es para ir a comer. Para comer nada más. Entonces, porque el de clase baja, como ya tiene las neuronas que no le alcanzan para poder comprender, porque no podemos enseñarle ninguna lengua, entonces, ¿para qué va al colegio? Para comer. Porque vos a esa persona ya la mataste, en vida la mataste. Hiciste un trabajo que el Estado debió proteger cuando la aniquiló, en lugar de protegerla. Entonces, ya antes de nacer los matan. Ya los matan antes de nacer. Entonces pero tenés... Los padres ya no se alimentan como corresponde. Claro, entonces vos tenés el de clase baja para darle alguna comida para que siga vivo, para que las células sigan caminando, nada más. Y el otro que laburen como un esclavo nomás. Si es que laburan, sino para robar. Y el otro es ¿para qué? Para depósito de pibe. Entonces, como el depósito no quiere que se junte con el de clase baja, ¿qué hace? El depósito lo paga uno privado, el que puede. Entonces ahí está la cosa. Así funciona el colegio en los últimos 20 años. ¿Está bien? Si vos te vas a la década del 40, el colegio no era para eso. Yo le doy un ejemplo. El colegio no era para eso. Yo trabajo en un colegio Morelo de muy bajo recurso. ¿Sí? Muy bajo recurso. Y los viernes tengo clases con ellos, 2 cursos. Y estoy 2 horas esperando que me hagan preguntas de las actividades y lo único que me preguntan es cuándo se va a entregar la comida y cuándo van a entregar el paquete. Lógico, pues están preocupados por comer. De preguntas. Que tienen hambre. Y te puedo asegurar que esa gente no va para que que te hagan preguntas de nada, van para comer. No, para por comer. Eso, es re triste. Es así. Pero a ver, Juan, no te quepa duda. Vos no podés arreglar eso. ¿Cómo lo vas a arreglar? Explícamelo. No, seguro. Eso no lo podés arreglar vos. Eso lo tenés. Yo le preguntaría al Estado qué hace con lo que me cobra a mí de impuesto a la ganancia. Yo agarraría al sujeto de la FIP, lo pondría en una morsa, ya saben lo que le pondría en la morsa, y se las apretaría hasta que me diga en qué gastó la plata que le sacó a todos los que nos cobran impuesto a la ganancia. Terrible, terrible. ¿Dónde está la plata para esa gente? ¿Dónde está el fomento del trabajo para esa gente? No lo vas a poder lograr eso, Juan. Olvídate, eso no está en tu situación. Por eso lo que yo digo es que uno puede acercarse hasta ahí, Andrés. Y tu pesimismo lo comparto plenamente y tenés toda la razón del mundo. Yo creo que debo ser el primero que te dice esto. Los docentes no te van a decir eso. ¿Por qué? Porque son una manga de burros que tienen que decir lo que le dicen los de arriba. Conmigo no pueden. Porque no es políticamente correcto. Claro, pero conmigo no pueden. Claro. Conmigo no pueden. Porque yo los conozco a todos. Porque yo trabajé con todos. Los conozco a todos los que están ahora en la gestión. Mi abuela, ¿saben lo que decía? Por Cheranato Sanón.
¿Saben lo que es un porcelanato Sanón? Cuadrado y duro. Las baldosas. La baldosa. ¿Sí? Entonces, esa gente no puede estar dándote directrices en la educación. No puede estar en manos de esa gente la educación. Y la educación no es para ir a comer ni para depositar pibes. La educación es para instruir a la gente, a las generaciones que vienen atrás nuestras. ¿Sí? Y los profesores tienen que estar bien formados, igual que las maestras y los maestros. ¿Sí? No debería ser así. La comida se tiene que adquirir en la casa, con el trabajo y el esfuerzo de los padres. ¿Mm? La comida va por otro lado. Lamentablemente, el sistema se come de muchas buenas voluntades de los No tienen buenas voluntades. Es fomentar siempre lo mismo. Entonces, vos en este momento, ¿qué vas a hacer? No podés hacer nada. Porque para arreglar esto tenés que fusilar a todos los políticos de turno. No te queda ninguno vivo. Ese es el punto. Sí. Por eso les digo, lo mejor que podemos hacer es comprender los problemas, comprender dónde estamos parados. Para eso va a servir esta materia. Yo creo que el objetivo está bien planteado. No sé si se dieron cuenta. Pero no creo que tengamos una solución a los macro problemas. Vamos a tener solución en micros problemas, en aquellos lugares donde uno vaya a trabajar y se encuentre con alumnos donde medianamente comieron todos los días, estén obligados ahí porque lo depositaron ahí, aunque sea pago. Por ejemplo, a alguno le puede tocar trabajar en un lugar así. Y bueno, lo llevará como pueda. Y el otro va a tener que ir a darle de comer, va a tener que aprender a hacer el guiso y la polenta. Pues no creo que le compren carne al horno con papas. No lo creo. Quisiera verlo eso. Guiso y polenta en el mejor de los casos, creo. Pero bueno, por eso les digo, no hay otra alternativa. Yo acá el curso, ya les digo, está orientado en esta línea. No sé si les parece, si le quieren agregar alguna cosa que me quieran preguntar sobre dónde vamos a trabajar, pero vamos a empezar ya la semana que viene con todo el proceso semiótico y vamos a ir desmenuzando cómo se puede uno aproximar. Todo el curso se va a centrar en querer aproximar esto que dijo Andrés para lograr esta traducción. Y al final les voy a enseñar cómo cerrar cómo está planteada la teoría de la traducción. La teoría de la traducción, que ya vamos a hablar de quién es, hay una teoría, está bien armada, tiene partes esa teoría, cómo se hacen por parte las cosas. No es que uno va a traducir. Ustedes vieron cómo yo lo hago. ¿Yo de dónde piensan que lo saqué todo eso? De una teoría, de comprender cómo está armada esa teoría. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Me parece que fue suficiente. Así que bueno, muchas preguntas hubo, la verdad que sí. Así que bueno, nos estamos viendo ya la semana que viene. Les dejo el video grabado en estos días y nos vemos el miércoles. ¿Estamos? Okay, nos vemos. Perfecto, chicos. Que la Nos pasen vemos. bien. Un abrazo a Igualmente. todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.